Muy bien, damos inicio a una serie de encuentros virtuales mediante los cuales iremos desarrollando y presentando los distintos contenidos que fueron propuestos en el programa de la materia. En esta oportunidad nos centraremos en la unidad temática número 1 y en particular en el tema denominado organización química del organismo. Así que vamos a dar inicio al desarrollo de los contenidos propuestos. Cuando observamos en los distintos textos presentes en la bibliografía, nos encontramos en los primeros capítulos una presentación de distintos niveles de organización estructural y funcional del cuerpo humano. Esto sería una construcción teórica a los efectos de facilitar el estudio de las funciones de un organismo tan complejo como es el cuerpo humano. Esos niveles de complejidad van de lo menos complejo a lo más complejo. Y cada nivel evidencia propiedades que no se encuentran en los niveles inferiores. A saber, los niveles de organización que vamos a ir abordando sucesivamente van desde el nivel subatómico hasta el nivel organismo. Los átomos están constituidos por protones, neutrones y electrones. Los átomos se unen entre sí y forman moléculas. Las moléculas, como el agua, las proteínas, que son muy abundantes en la composición química de nuestro organismo, van a conformar, sobre todo en el caso de las proteínas, estructuras. Esas estructuras son las que están presentes en las distintas células, como las membranas, los distintos organoides que conforman cada una de las distintas células. Justamente al haber diferentes células con diferentes formas, características y propiedades, estas se reúnen conformando lo que serían los distintos tejidos, que a su vez conforman órganos, y estos se reúnen en función de su trabajo en forma de aparatos o sistemas, como el sistema cardiorrespiratorio, como el sistema neuroendocrino, el aparato digestivo, y esos distintos aparatos y sistemas trabajan en forma correlacionada, integrada, dentro de lo que sería el nivel de organismo, que sería el de máxima o mayor complejidad estructural y funcional. El tener en cuenta estos niveles de organización del cuerpo humano nos permite saber desde dónde explicamos o a partir de qué nivel explicamos los distintos procesos, dado que cuando explicamos, por ejemplo, que determinadas respuestas o funciones se dan a partir de que una persona pasa de la situación de reposo a la de un esfuerzo físico, la realización de un esfuerzo físico solo es posible entenderla y realizarla a partir del nivel organismo. No podemos decir que el sistema muscular realiza una actividad física. Lo que realiza el sistema muscular a través de los distintos músculos es la contracción y el movimiento de los distintos segmentos o palancas óseas. Cada uno de esos músculos que están actuando, trabajando, serían cada uno de los órganos que integran ese sistema muscular, que a su vez está regulada su acción por el sistema nervioso. Por eso muchas veces referimos al sistema neuromuscular, con mayor complejidad. Obviamente el tejido muscular, dentro de los cuales existen distintos tipos,
estriado liso, estriado cardíaco, estriado esquelético, están conformados por células con determinadas características y particularidades que responden a la función que llevan a cabo. En el caso de lo que supuestamente llamamos el nivel de complejidad más simple, que no tiene nada de simple, es decir, los átomos que conforman distintas moléculas, vamos a observar a partir de este momento que elementos químicos y que moléculas conforman la estructura química de nuestro organismo. Es así que los elementos químicos presentes en los seres vivos reciben la denominación de bioelementos. Bio de vida, elementos químicos que son los que están presentes en la tabla periódica de los elementos. Esos bioelementos se los agrupa en tres categorías, no porque sea una más importante que otra, sino desde el punto de vista o del criterio de cuán abundantes son esos bioelementos en la conformación química de nuestro organismo. Es así que hay bioelementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que son muy abundantes, junto con el fósforo y el azufre, y se los considera los bioelementos primarios. Otros aparecen en menor cantidad, como el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el manganesio, el yodo, y se los denomina secundarios. Y oligoelementos o elementos trazas, los que aparecen en pequeñas cantidades, como el hierro, por ejemplo, que, repito, no es porque sean más o menos importantes, sino por la cantidad o abundancia en la cual están presentes en la composición química de nuestro organismo. Si observamos en este gráfico, vemos claramente cómo el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno son los más abundantes, siendo el oxígeno el más predominante en relación al resto. Vamos a ver cómo estos bioelementos que conforman el cuerpo humano y que aparecen en mayor proporción, se unen para conformar las denominadas biomoléculas. Entonces, por un lado tenemos los bioelementos, que serían los distintos átomos de los distintos elementos químicos, que van a unirse para formar moléculas, algunas más complejas que otras. Y aquí se presentan también dos grandes categorías, las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Las orgánicas son las que tienen presente en su conformación el átomo de carbono, mientras que las inorgánicos, este átomo o este elemento químico no está presente. Dentro de las inorgánicas tenemos al agua, a las sales minerales, y dentro de las biomoléculas orgánicas, a los hidratos de carbono o glúcidos o carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Si observamos en la composición química de nuestro organismo cuáles son las moléculas más abundantes, nos encontramos con el agua como la molécula más abundante. Esta biomolécula a su vez está conformada por los bioelementos que llamamos hidrógeno y oxígeno. Las proteínas son otras de las biomoléculas muy abundantes en la constitución química. Son las moléculas o las biomoléculas, mejor dicho, que conforman las estructuras de las distintas células y tejidos. También los lípidos tienen una importante función estructural, conformando estructuras, sobre todo los fosfolípidos y el colesterol.
En menor proporción aparecen los hidratos de carbono, un 4%, que en este caso los hidratos de carbono conforman también estructuras uniéndose, por ejemplo, a los lípidos y constituyendo lo que llaman glucolípidos, o uniéndose a las proteínas y formando glucoproteínas. En menor cantidad aparecen los minerales, en el caso del calcio, el fósforo, que están presentes en la conformación de la estructura química de los huesos. Entonces tenemos en cuenta que el componente químico, o sea, la molécula, la biomolécula más abundante es el agua, que está constituida por átomos de hidrógeno y de oxígeno, y que justamente estos bioelementos, hidrógeno y oxígeno, son de los más abundantes en la composición química. Veamos ahora entonces cómo está distribuida esa agua corporal total. Decimos distribuida porque está constituyendo lo que serían distintos compartimentos líquidos separados por membranas. El principal compartimento líquido sería el líquido intracelular, o sea, dentro de las células se encuentran las 2/3 partes del agua corporal total. Como ya dijimos anteriormente, si tomamos la masa corporal total, alrededor del 60% es agua. Esto puede tener alguna variación según el sexo, la edad. Por ejemplo, en este caso se presenta que la composición química o mejor dicho, que la masa corporal total de las mujeres presenta un 55% de agua, un poco menos que en el caso de los hombres, y ahora ya vamos a ver por qué. Decíamos entonces que del agua corporal total, que es alrededor del 60%, 2/3 partes de ellas se encuentran conformando lo que se llama el líquido intracelular, es decir, dentro de las células, separado del resto por las membranas celulares. Una tercera parte constituye el líquido extracelular, y el líquido extracelular se divide a su vez en líquido intersticial o tisular, que es el que se encuentra rodeando a las células y separado del intracelular, como ya dije, por las membranas celulares. Y un 20% de ese líquido extracelular es intravascular, fundamentalmente constituyendo lo que se llama el plasma sanguíneo. También tenemos agua conformando la linfa en el sistema linfático, conformando el líquido cefalorraquídeo, que es el que protege al sistema nervioso central, y otros líquidos extracelulares. Pero fundamentalmente hacemos referencia al plasma sanguíneo, es decir, a la sangre, por los procesos de intercambio de sustancias que se va a dar entre las células y la sangre, fundamentalmente de oxígeno y de nutrientes. Si bien dijimos que alrededor del 55 al 60% de nuestra masa corporal es agua, en los distintos tejidos y órganos ese porcentaje es variable. Entonces nos encontramos que, por ejemplo, en el caso de los músculos esqueléticos, el 78% de esos órganos que llamamos músculos es agua, o sea, cerca del 80% es agua. Mientras que el tejido adiposo, que está constituido básicamente por grasas o triglicéridos, que son un tipo de lípidos, tiene solamente un 10% de agua. Esto es lo que explica, como tenemos distintos porcentajes de masa muscular y de masa grasa,
que distintas personas tengan en sí variaciones en cuanto al porcentaje de agua corporal total. Bueno, entonces dijimos que la distribución del agua corporal en compartimentos, básicamente el extracelular y el intracelular se lleva la mayor parte, las 2/3 partes corresponden al líquido intracelular, y que el extracelular está distribuido entre lo que es el compartimento intersticial, lo que rodea las células, por eso está separado del intracelular por las membranas celulares, y a su vez el líquido intersticial está separado del plasma que conforma la sangre, es decir, lo que está dentro de los vasos sanguíneos, por las paredes de los capilares. El volumen de los compartimientos puede variar dependiendo de la edad. En adultos mayores el porcentaje de agua corporal disminuye porque básicamente disminuye la masa muscular. Por el sexo, y esto tiene que ver con la distribución entre porcentaje de masa grasa y masa muscular. Por el peso corporal, personas más obesas tienen mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces, ¿cómo se comunican los distintos compartimentos líquidos? Porque el agua corporal total no son compartimentos estancos separados, sino que hay un movimiento, primero de agua y segundo de distintas sustancias, a través de los compartimentos que están separados, como ya dije, por las membranas celulares, y por las paredes de los vasos sanguíneos, fundamentalmente de los capilares, que son los vasos más pequeños, que tienen paredes más delgadas y más porosas. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar a continuación es cómo se intercambian sustancias entre lo que sería el líquido intracelular y el líquido tisular o intersticial a través de las membranas celulares, lo mismo que entre el líquido tisular o intersticial y la sangre, atravesando la pared de los capilares, que son los vasos sanguíneos, que tienen paredes más delgadas. También podemos observar, además de que están distribuidos en distintos lugares, diferencias en cuanto a la composición química de los líquidos corporales. Cuando decimos líquidos corporales, no solo referimos al agua. En el agua se encuentran presentes distintos iones. Y ya aquí vamos a tener que familiarizarnos con este concepto de ion. Los iones son átomos que han modificado la cantidad de electrones que orbitan en torno de su núcleo. Los electrones tienen carga negativa, por eso cuando un átomo gana electrones se vuelve negativo, es un anión. Si un átomo pierde electrones, predominan las cargas positivas y entonces estamos hablando de un catión. Esto es un concepto que lo vamos a tener en cuenta, por eso los iones aparecen indicados con signos más y menos, depende de si estos iones perdieron electrones o ganaron electrones. Si se tratan de aniones, como en este caso el anión cloro, el anión bicarbonato, y los cationes sodio, potasio o calcio. Estos iones se encuentran distribuidos o en distintas cantidades, tanto en el líquido extracelular como en el intracelular. Sobre todo en el caso del ion sodio y potasio, tienen una función fundamental en la propagación de potenciales de acción en aquellas células que tienen muy desarrollada la excitabilidad y la conductibilidad. Se trata fundamentalmente de las células nerviosas y de las células musculares. También varía la presencia de calcio
que es más abundante en el líquido extracelular, y el calcio es importante también al momento de la conducción de los impulsos nerviosos a través de sinapsis nerviosas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la mayor abundancia de este ion en el líquido extracelular. Los iones bicarbonato también tienen una importancia fundamental en el equilibrio ácido-base del organismo, que estudiaremos más adelante, y los iones bicarbonato son mucho más abundantes en el líquido extracelular. Es fundamental tener en cuenta, no en sí las cantidades, pero sí qué ion predomina en cada uno de estos compartimentos. Básicamente no hay diferencias en cuanto a la composición química del líquido extracelular, tanto tisular como el plasma. La única diferencia es que en el plasma hay presencia de proteínas, las proteínas del plasma. Desde el punto de vista de la composición iónica, tanto el plasma como el líquido tisular o intersticial tienen la misma composición. Varía entre el líquido intracelular y el extracelular. Bueno, y acá empezamos a observar ciertas particularidades de las membranas celulares, ¿no? Fundamentalmente la estructura de estas membranas que separan el compartimento intracelular del extracelular. Y para que haya un intercambio de sustancias entre el medio intracelular y el extracelular, obviamente estas sustancias deberán atravesar esta estructura que es la membrana celular. Y esta estructura tiene ciertas particularidades que hace que algunas sustancias puedan atravesarlas más fácilmente que otras. Justamente, teniendo en cuenta un poquito algunas consideraciones fundamentales de lo que son las células, ¿no? Hay distintos tipos de células. Las células presentan en su estructura distintos organoides que cumplen con distintas funciones: la membrana celular, la membrana nuclear, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas. Son distintas estructuras que llamamos organoides y que también estudiaremos en su momento las funciones que cumplen. Hay distintos tipos de células, las células se agrupan por sus características, por su forma, por las propiedades protoplasmáticas que tienen más desarrolladas, como en el caso de las células nerviosas y musculares, la propiedad de propagar potenciales de acción, es decir, la conductividad, ciertas propiedades eléctricas que tienen estas células, a diferencia de otras, y entonces esas células se agrupan formando los distintos tejidos. Aquí observamos las estructuras, ¿no? Estos organoides, además de la membrana celular o plasmática. Vemos el núcleo de esta célula que contiene el material genético. Las células eucariotas, las que tienen núcleo, tienen el material genético en el ADN que controla la función celular a través del control de la síntesis o formación de proteínas. En este caso, el núcleo está separado del citoplasma por la membrana nuclear. El citoplasma, que tiene una porción líquida, que es el citosol, y en el cual se encuentran, además del citosol, las distintas estructuras, como el aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, el retículo endoplasmático liso y rugoso, los ribosomas. Pero en este caso vamos a centrarnos un poquito en el estudio de esta estructura celular, que es la membrana plasmática o celular.
Como les dije, esa estructura presenta ciertas particularidades. Fíjense que está constituida mayormente por proteínas y por lípidos, fosfolípidos y colesterol, principalmente dentro del tipo de lípidos que forman esas membranas. Entonces, tiene una estructura de tipo lipoproteica. Hay sustancias que son solubles en la estructura lipoproteica de las membranas y entonces pueden atravesarlas. Pero hay otras sustancias que no son solubles en la estructura lipoproteica de las membranas celulares y por lo tanto tienen cierta dificultad para poder atravesarlo. Fíjense que también aparecen los hidratos de carbono bajo la forma de glucolípidos, de glucoproteínas, conformando también la estructura de estas membranas celulares. Muchas veces pensamos en los hidratos de carbono como la glucosa y la fuente de energía, o pensamos en los lípidos como las grasas, que también dan energía, pero dentro de los lípidos hay distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, los fosfolípidos, el colesterol, los triglicéridos o grasas. Entonces, esta membrana, debido a su estructura lipoproteica, tiene cierta permeabilidad. ¿Y de qué depende esa permeabilidad? ¿De qué depende? De que ciertas sustancias puedan atravesarla con mayor dificultad o con mayor facilidad. Entonces, por un lado, depende de las características de la sustancia que va a atravesar, ¿no? Cuando digo características nos referimos, por un lado, a las características químicas, es decir, si esa sustancia es soluble o no en la estructura lipoproteica. Por ejemplo, el agua no es soluble en la estructura lipoproteica, pero, por ejemplo, el oxígeno es muy soluble en la estructura lipoproteica de esas membranas. Por lo tanto, el oxígeno pasará con mucha mayor facilidad que lo hace el agua. Pero también depende no solo de las características químicas de la membrana, sino también de ciertas particularidades que tiene en su estructura esta membrana. Por ejemplo, la presencia de poros y de canales proteicos. A través de los poros puede pasar el agua, porque el agua es una molécula pequeña. También hay ciertos canales proteicos que pueden servir o sirven de hecho para que los iones puedan pasar a través de la membrana. Los iones son muy pequeñitos, pero no son solubles en la estructura lipoproteica. No la pueden atravesar la membrana porque no son solubles. Lo mismo que la molécula de glucosa, es una molécula que tiene un gran tamaño y no es soluble en lípidos. Entonces, por un lado hay que considerar las características de la estructura de la membrana, es decir, está hecha de lípidos, está hecha de proteínas, tiene poros, tiene canales hechos de proteínas como especies de compuertas, pero también la estructura química de la sustancia que va a atravesar esa membrana, si es soluble o no en lípidos, si es una sustancia de pequeño tamaño o de gran tamaño, es muy compleja o es simple, si tiene carga eléctrica o no, si son distintas sustancias, distintas características que presentan las sustancias que debemos considerar. Entonces, a partir de las características que presentan las distintas sustancias que pueden atravesar o no esa membrana, a partir de las características propias que tiene esa membrana que da como resultado cierta permeabilidad, no es totalmente permeable, no es totalmente permeable la membrana, y a partir de la concentración de la sustancia que va a ser transportada de un lado hacia el otro. Puede ser que una sustancia pueda ser transportada a favor de un gradiente de concentración. Cuando decimos a favor de un gradiente de concentración, lo que estamos diciendo es
que una sustancia va a ser transportada de un lugar donde es muy abundante a un lugar donde se encuentra en poca concentración, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Muchas veces decimos también a favor del gradiente electroquímico, en este caso cuando hablamos de iones que tienen cargas eléctricas. Cuando los iones tienen que ser transportados a favor de ese gradiente electroquímico, por ejemplo, no solo por la concentración, sino que es transportado de un lugar donde hay muchos iones positivos hacia un lugar donde hay muchos iones negativos, ese ion positivo va a difundir con mayor facilidad, porque las cargas de signo opuesto se atraen, mientras que las del mismo signo se repelen. Entonces aquí tenemos presentes los distintos tipos de transportes a través de las membranas celulares. Cuando una sustancia es transportada a favor de un gradiente electroquímico, a favor de un gradiente de concentración, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, el tipo de transporte se denomina difusión. Esto se da porque la concentración de esta sustancia provoca que cada molécula choque entre sí y producto de la energía cinética del choque de esas moléculas, las moléculas se van desplazando desde ese lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración. Es decir, se utiliza la energía cinética producto del choque de las moléculas. Por eso, cuanto mayor sea la concentración de esa sustancia, mayor va a ser la energía cinética que adquieran para desplazarse, producto de la multiplicidad de choques que se van a dar entre las moléculas. A mayor diferencia o a mayor gradiente, más rápida y más fácil va a ser la difusión. Pero ¿qué pasa con aquellas sustancias que pueden difundir por diferencia de gradiente, de presión, o a favor de un gradiente, o a favor del gradiente electroquímico o de concentración, pero que esa sustancia no es soluble en lípidos? Ya dijimos el caso del agua. Bueno, el agua podrá atravesar a través de determinados poros. Ya hablamos del caso de los iones, que van a atravesar a través de distintos canales conformados por proteínas. Y también dimos el caso de la glucosa, que no es soluble. En ese caso va a necesitar de un transportador, porque además de no ser soluble, la molécula de glucosa es de gran tamaño. Ese transportador ayudará a la molécula de glucosa a difundir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Pero esa difusión ayudada por un transportador se denomina difusión facilitada. En el caso de que no necesite de ninguna ayuda, o sea, simplemente difunde a través de la membrana, hablamos de difusión simple, como en el caso del oxígeno o del dióxido de carbono. Si la difusión necesita de un canal, entonces hablamos de difusión facilitada por un canal. En el caso del agua hay una difusión o un proceso de difusión particular donde incide la concentración de partículas sólidas, es decir, hablamos del fenómeno de ósmosis que a continuación vamos a detallar en particular. Por otro lado, tenemos el transporte activo. El transporte activo es cuando una sustancia debe ser trasladada en contra de un gradiente de concentración. En este caso, cuando se realiza en contra de un gradiente de concentración, se necesita, además de un transportador, se necesita energía, pero energía provista por la molécula que llamamos adenosin trifosfato.
que es la molécula que almacena energía para que las células puedan realizar trabajo biológico. El ATP es la molécula de las cuales disponen las distintas células para obtener inmediatamente energía para realizar cualquier tipo de trabajo biológico, entre ellos el transporte activo. Y aquí les menciono, o profundizamos un poquito, el tema del fenómeno de ósmosis. Es un tipo de difusión particular donde el agua, las moléculas de agua, también se desplazan del medio donde tienen más movilidad, donde las moléculas se mueven más, chocan más, tienen energía cinética, mayor energía cinética, y se van desplazando hacia el lugar donde hay menor movimiento de esas moléculas. En presencia de partículas sólidas, además del agua, decimos que el medio es más concentrado o es un medio hipertónico. Por ejemplo, si a un vaso de agua le agregamos una cierta concentración de sal, lo que estamos haciendo es que esas partículas sólidas de la sal, el cloruro de sodio, convierten a ese medio en más concentrado, en un medio más hipertónico. Las moléculas de agua se van a mover de un medio hipotónico, es decir, donde no hay partículas o la concentración de partículas sólidas es baja, las moléculas en un medio menos concentrado, más diluido, un medio hipotónico, esas moléculas de agua se movilizan más, tienen más movimiento, chocan entre sí y se desplazan hacia el medio más concentrado, hacia el medio hipertónico, hacia el medio donde hay partículas sólidas y que impiden que las moléculas de agua se movilicen más, tengan más movimiento y tengan, por lo tanto, menor energía cinética. Entonces, para resumir, el líquido extracelular se encuentra conformando lo que llamamos líquido intersticial o tisular, se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, conformando parte de la sangre, concretamente el plasma. La sangre está separada del líquido tisular por las paredes de los capilares. Recordemos que es recién a nivel de los vasos sanguíneos más pequeños, más delgados, los que llamamos capilares porque son tan delgados como un cabello. Esa pared tiene cierta porosidad y por lo tanto, por distintos mecanismos, como es la difusión, la transitosis, que es cuando células pueden atravesar, en el caso de los glóbulos blancos que conforman la sangre, pueden atravesar la pared de los vasos, por filtración, que es cuando la presión que ejerce la sangre sobre la pared del capilar produce que parte del agua, del plasma, atraviese la pared y pase hacia el medio intersticial. En el caso de los procesos que permiten el intercambio de sustancia entre el medio intracelular y el líquido intersticial, hacíamos mención a la ósmosis. Fíjense que el agua puede ingresar a la célula o puede salir por ósmosis. Difusión simple, pueden algunas sustancias, como en el caso del oxígeno, ingresar por diferencia de presión o de concentración o de gradiente, mientras que el dióxido de carbono, que es otro gas que se va a producir en las células como consecuencia de reacciones químicas, como consecuencia del metabolismo, el dióxido de carbono va a salir por difusión simple. En el caso de la glucosa, ingresa por difusión facilitada. En el caso de los iones,
Por ejemplo, cuando son transportados en contra de un gradiente de concentración, por ejemplo, cuando iones potasio, que son mucho más abundantes dentro de la célula que afuera, tienen que ingresar, son transportados activamente. Si el sodio, que es menos abundante dentro de la célula que afuera, tiene que ser transportado, se lo hace activamente, con gasto de energía. Eso significa el transporte activo, con gasto de energía del ATP o del adenosintrifosfato. Tanto en la difusión facilitada como el transporte activo se necesita de una proteína que sea transportadora. Y otra forma de transporte de sustancias es el transporte en masa. Nos referimos transporte en masa a la endocitosis, a la exocitosis, cuando la membrana celular envuelve a una determinada sustancia y la excreta, es decir, la expulsa hacia el exterior o la ingresa hacia el interior de la célula. Este proceso no es igual en todas las células, pero se lo toma en cuenta como uno de los procesos de transporte de sustancias. Bueno, finalmente dijimos que las células, por sus características, por su forma y por sus propiedades protoplasmáticas, se integran o se reúnen conformando tejidos. 4 tejidos básicos en el organismo, nuestro organismo humano, son por un lado el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular, con el cual estamos por ahí más familiarizados, y el tejido nervioso. Dentro de estos 4 tejidos básicos hay, a su vez, distintos tipos de tejido. Por ejemplo, dentro de lo que llamamos tejido conectivo, se encuentra el tejido óseo, que conforma obviamente los huesos, el tejido cartilaginoso, que conforma obviamente los cartílagos articulares, el tejido adiposo, al cual ya hemos hecho referencia porque sus células, los adipocitos, tienen poco contenido de agua y almacenan un tipo de lípido que llamamos grasas o triglicéridos, que tiene una función muy importante en cuanto a ser una reserva de energía para el organismo. El tejido sanguíneo, la sangre, se lo considera un tejido sanguíneo típico o que forma parte de lo que llamamos tejido conectivo. Y el tejido conjuntivo serían dentro de este tipo de tejido conectivo. Y dentro del tejido muscular vamos a estudiar sobre todo el tejido estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso. Dentro de los conectivos vamos a trabajar mucho con el tejido sanguíneo, con el tejido adiposo y con algo del tejido óseo, sobre todo cuando estudiemos el crecimiento. Bueno, si nosotros vimos lo que sería la composición química de nuestro organismo, ¿no? Qué bioelementos y qué biomoléculas conforman la estructura química de nuestro organismo. Estamos hechos de átomos, estamos hechos de moléculas, pero esas moléculas conforman estructuras, como en el caso de las proteínas, conforman células, tejidos, y también vamos a hacer referencia a la composición corporal en cuanto a que la masa corporal total la podemos dividir en masa magra y masa grasa. Dentro de la masa magra, los 3 componentes serían la masa muscular, la masa ósea y la masa residual. Sabemos que la masa muscular es el componente más abundante de la masa magra. Sabemos también que para nosotros reviste una particularidad o es de particular interés el grado de desarrollo de la masa muscular, porque tiene que ver obviamente con el rendimiento deportivo, del mismo modo que el grado de desarrollo de la masa grasa.
no solo vinculado al rendimiento deportivo, sino también la salud, a mayor masa grasa, menos salud, a menor masa muscular, también menos salud, no solo menos rendimiento deportivo. Lo mismo vamos a estudiar algunos cambios en la masa ósea en las distintas etapas del desarrollo humano. La masa residual es la que estaría conformada por el resto de los órganos y tejidos que no están contemplados dentro de estas tres principales, ¿no? En síntesis, podemos decir que estamos hechos de lo mismo que comemos. Nuestra composición química es igual o similar, variando los porcentajes, de los componentes químicos que están en los alimentos. ¿Qué es lo que comemos? Bueno, comemos distintos alimentos, frutas, verduras, carnes, huevos, lácteos, cereales, frutos secos. Todos esos serían alimentos. Los alimentos aportan nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Las proteínas, las vitaminas y los minerales, los hidratos de carbono, los lípidos, las grasas y fundamentalmente el agua. Fíjense que todos los nutrientes presentes en los alimentos también son los componentes químicos de nuestro cuerpo humano. Así que con esto damos por finalizado el desarrollo del primer tema de la unidad temática 1. Hemos creado en el aula virtual correspondiente al campus un foro en el cual ustedes podrán realizar consultas y presentar sus dudas respecto a este tema. Así que los esperamos y daremos respuesta a aquellas dudas o consultas que quieran presentar. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en breve.